en el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8, por favor. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7 y 8. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y hermana Félix, la felicito, trae su Biblia, eso es bien importante. Qué bueno, es que hasta eso utiliza el enemigo. No la lleves, te la van a ver y se van a burlar de ti. No la lleves. Y es bien astuto el enemigo. Pero nosotros no debemos de avergonzar de Dios. Es un privilegio, es un honor que Él nos haya aceptado como sus hijos. Debemos de sentirnos orgullosos de ser hijos de Dios. Amén. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, en el capítulo 3, versos 7 y 8. Vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra del Señor. Vamos a leerla todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia, todos juntos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Padre, gracias. Muchas gracias por tu palabra, que es nuestra dirección, Señor, es nuestra guía de vida. Muchísimas gracias, hermoso Espíritu Santo. Sé tú hablando en esta tarde en nuestros corazones, en nuestro espíritu, y permite, hermoso Dios, que tu palabra dé fruto en nuestras vidas al 100%. Ahora vamos a pedirle al Espíritu Santo, ponga su mano en su corazón y hágalo con todo su corazón, con toda su vida. Hermoso Espíritu Santo, hermoso Espíritu Santo, te ruego que me reveles tu palabra, que la grabes en mi mente, y en mi corazón, que me ayudes a vivirla, para poder compartirla. Te ruego que me sanes, que me restaures, que me liberes, y me bendigas, y me llenes de tu amor. Te ruego que tu poder y tu gloria permanezcan en este lugar, haciendo milagros, sanidades, maravillas y prodigios para gloria y honra de tu nombre. Todo esto te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso con todo tu corazón. Aleluya. Pueden tomar su lugar, por favor. Hermanos, en los capítulos 2 y 3 del libro de Apocalipsis, la Biblia nos relata el mensaje de Jesús a través del apóstol Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. En el pasaje que leímos de Apocalipsis 3, versos 7 y 8, nos habla que Dios abre puertas que nadie puede cerrar y cierra puertas que nadie puede abrir. Y el mensaje de hoy lo he titulado: Dios abre puertas. Dios abre puertas. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Esto es algo que todos los creyentes ya debemos de saber, pero tal vez haya alguien por ahí nuevo que pues dejó de venir. Pero vamos a leer algunos versículos para reafirmar lo que decimos constantemente, que Jesús es Dios. Vamos al libro, póngale un separador ahí, y vamos a ir al libro de Tito, capítulo 2, verso 11. Dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es lo que se manifestó para la gracia de Dios? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿qué? Jesucristo. Nos está diciendo la palabra del Señor que
nuestro gran Dios y Salvador es Jesucristo. Entonces Dios y Jesucristo son una misma persona, tienen la esencia, la misma esencia. Vamos a ir a 1 de Juan capítulo 5 verso 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Y estos 3 son qué? Uno. El Verbo se refiere al Señor Jesucristo. Dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Son 3 personas en uno, que tienen la misma esencia. Tienen la misma esencia. Vamos al verso 20, ahí en ese mismo capítulo. Lo tienen ahí, ¿verdad? Ahí mismo ese capítulo. Tú, Mónica, no le des vuelta a la hoja. Capítulo 5, pero en el verso 20. Acuérdense que el verso es el número chiquito y el 20, el número grande es el capítulo. ¿Ya lo encontraste? ¿Segura? Muy bien. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado ¿qué? Entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dios y Jesús son una misma persona. Tienen la misma naturaleza, tienen la misma deidad, tienen los mismos atributos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. ¿Amén? Entonces vemos ya ahí que queda aclarado que Jesús y Dios es el mismo, para que ustedes no se confundan y puedan dar razón de lo que estudiamos. En el capítulo 16 del libro de los Hechos, la Biblia nos narra cuando llegó Pablo y Silas a la ciudad de Filipos. Mientras iban a la oración, la cual acostumbraban a hacerla junto al río, les salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Vamos a ver 2 ejemplos de cómo Dios abre puertas. Y dice la Biblia ahí en ese capítulo de los Hechos que esta mujer tenía un espíritu de adivinación, es decir, adivinaba, pero era esclava de un hombre. Entonces el hombre y su familia ganaban dinero por los trabajos de adivinación que hacía esta mujer. Pero dice la Escritura que en una ocasión, llegando Pablo y Silas a la ciudad de Filipo, iban camino a la oración, donde acostumbraban a hacer la oración y acostumbraban a hacerla junto al río. Y en ese trayecto sale una mujer con ese espíritu de adivinación y dice: estos hombres son hijos del Dios Altísimo, y anuncian el camino de salvación. Y todo el camino, estos hombres son hijos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Esto quiere decir que el diablo, el espíritu inmundo, conoce a los que son hijos de Dios. El diablo los conoce. Y vemos así como este espíritu inmundo quiso avergonzar a Pablo, así también algunos espíritus inmundos van a querer avergonzarnos, porque somos hijos ¿de quién? Dios. De Dios. El espíritu inmundo decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian el camino de salvación. Y dice la Escritura que por varios días esta mujer estuvo gritando lo mismo. Y los discípulos, los compañeros del apóstol Pablo le dijeron: ya, córrela, ya nos enfadó. Y entonces el apóstol Pablo, molesto por tanta insistencia de este demonio, se vuelve y le reprende: en el nombre poderoso de Jesucristo te ordeno, salgas de ella. Y dice la palabra del Señor que en ese momento salió de esa mujer. Pero ahí estaban los dueños de esa mujer, que era esclava. Entonces cuando ven que sale el espíritu de adivinación de esa mujer, se molestan mucho, porque ellos saben que salió su medio de ganancia. De ahí ganaban. Lamentablemente existe todavía eso, gente que cree en esas cosas, en espíritus inmundos, que pues incluso se hacen pactos con ellos para que les permitan hacer ciertas cosas. Pero Pablo, con la autoridad de Dios, le dice: te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas ahora. Y sale.
Pero entonces los dueños de esta mujer van con las autoridades, se enojan y lo llevan ante las autoridades y dicen: estos hombres andan enseñando una doctrina diferente a la de nuestra, porque nosotros somos romanos. Claro, una doctrina diferente. Dicen: nosotros somos romanos y no podemos aprender esto. Ya desde ahí vemos la religiosidad, que se negaban a aceptar el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, pero a las autoridades pues ordenan que los azoten fuertemente. Dice que los azotaron fuertemente y que los metieran al calabozo de más adentro y que los amarraran. Y dice la palabra del Señor que los amarraron, les pusieron cadenas en sus manos, cadenas en sus pies y cerraron bien las celdas. Pero ¿qué pasa ahí? Dice la palabra del Señor que a medianoche Pablo y Silas cantaban himnos y salmos al Señor. Cantaban himnos y salmos al Señor. Y Dios se agradó de aquella alabanza. Y dice que de pronto los cimientos de la cárcel se empezaron a mover y a cimbrar. Y que las rejas de la celda se abrieron. Las cadenas de sus manos se soltaron. Las cadenas de sus pies se abrieron. Y entonces el carcelero estaba asustado. Dijo: me van a matar porque se me salieron los presos. Y en eso el carcelero saca su espada y se iba a matar, pero Pablo le dice: no te hagas daño, aquí estamos todos. Y entonces el carcelero, al ver eso, dice: ¿qué debo de hacer, señores, para ser salvo? Y Pablo le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y veamos qué es lo que pasa aquí en estos versículos, en el versículo 25 y 26 del libro de los Hechos. Pero, hermana Félix, ¿ya lo tienen? Muy bien, correcto. ¿Ya lo tienen todos? Bien, dice el verso 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Verso 26: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vea de qué manera tan poderosa y sobrenatural hace Dios las cosas. Por eso dice la Escritura que Él abre puertas que nadie puede abrir y cierra puertas que nadie puede cerrar. Cuando Él las cierra, no hay quien las abra. Pero ¿qué es lo que movió el brazo de Dios a favor de Pablo y Silas? La alabanza, que cantaron salmos e himnos a Dios. Dice que cuando ellos estaban haciendo y que los presos los oían, no les importaba que los presos lo escucharan. Ellos cantaban alabanzas y adoraban a Dios en medio de estar presos y en la oscuridad y amarrados con cadenas. Cantaban a Dios. Y Dios se agradó de eso e hizo una cosa maravillosa, de tal manera que las cadenas se soltaron de sus pies, las barrotes se abrieron y las puertas se abrieron. Dios hace cosas sobrenaturales porque es un Dios poderoso. ¿Y qué más sucedió? Dice la palabra que en ese momento el carcelero los invitó a su casa, le lavó las heridas y se bautizaron y se regocijaron de haber creído en Dios. Todas esas cosas son las hace Dios con su poder, porque creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios que todopoderoso. Vamos a ver otro ejemplo, cómo Dios abre puertas. En el libro de los Hechos, capítulo 12, vamos a ese libro, por favor, Hechos 12. Encontramos que el rey Herodes mató a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, mandó encarcelar a Pedro y lo entregó a 4 grupos de soldados, de 4 soldados cada grupo, es decir, a 16 soldados lo entregó. O sea, iba bien vigilado Pedro, bien custodiado.
Y dice la escritura que lo encerraron, lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel. ¿Por qué? Porque el rey Herodes mandó que lo vigilaran de esa manera para que no fueran sus compañeros, o sea, los discípulos, a querer rescatarlo. ¿Usted cree que los discípulos iban a enfrentarse a un pelotón de soldados armados? Pues no. Pero lo que ignoraba el rey Herodes es que nuestras armas no son carnales, sino dice la palabra de Dios que nuestras armas son ¿qué? Espirituales y poderosas en Dios para derribar toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento de Dios y traer cautivo todo pensamiento a los pies de ¿qué? De Cristo. Es decir, los discípulos no iban a pelear por Pedro con espadas y con lanzas. Ellos iban a pelear con las armas espirituales, que son la alabanza y la oración. Y dice la escritura que estaban reunidos en la casa, en una de las casas de los discípulos, estaban orando toda la iglesia, estaban orando, clamando a Dios por la libertad del apóstol Pedro. Y Dios, viendo aquella pasión, aquella unidad, aquel amor que había entre ellos, y aquel honra hacia Él, aquel clamor y aquella fe hacia Él, dice que Dios obró de una manera sobrenatural y poderosa. Y abrió la primera puerta. Dice que a medianoche llegó un ángel y que una luz resplandeciente llenó ahí la cárcel, el espacio donde estaba Pedro. Estaba dormido, imagínense. Él sabía lo que le esperaba al día siguiente, pero sin embargo estaba ¿qué? Dormido. ¿Por qué cree que estaba dormido? Tenía fe. Porque tenía fe. Él estaba confiando en que Dios, de una manera o de otra, lo sacaría, lo salvaría. Él no sabía cómo, pero él creía. Así como David, en medio de la guerra, en medio del pleito, él decía: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque tú, Señor, me haces dormir, vivir ¿qué? Confiado. Pedro de igual manera estaba tranquilo. El ángel llega, dice que un resplandor grande llena la cárcel, la celda donde estaba, y lo despierta. Pedro, despiértate. Y se despierta, dice: ahora ciñete, ponte tus sandalias y sígueme. Entonces se abre esa puerta de la celda, llegan a la siguiente puerta y se abre, y luego llegan a la puerta que da a la calle, una puerta de hierro, dice la escritura, una puerta grande, fuerte, sólida, custodiada por soldados. Dice la escritura que Pedro pensaba que estaba soñando, que era una visión, pero la puerta se abre sola, se abre. Y ya cuando salen a la calle, dice la escritura que el ángel se desaparece y deja solo a Pedro. Entonces Pedro como que vuelve en sí y se da cuenta que verdaderamente Dios había actuado en su favor y lo había liberado de la cárcel. ¿Por qué Dios obró en su favor? ¿Por qué? Por la oración que estaba haciendo toda la iglesia. Vean lo importante de la oración, lo importante de la alabanza. Por eso es importante llegar puntuales a la alabanza, porque es lo que le ofrecemos a Dios. Dios se agrada de la alabanza y Dios quiere ver a sus hijos alabando y adorando su santo nombre. Es lo único que le podemos ofrecer: alabanza y obediencia. Entonces vemos que la oración, alabanza, oración y obediencia, dice que la oración de la iglesia movió el brazo de Dios para que hiciera ese milagro sobrenatural y poderoso. Vamos a ver lo que dice ahí la escritura en el verso 12. Vamos en el capítulo 12, vamos a ver un poquito aquí, Hechos 12 del 5 al 19, para que quede bien claro el mensaje. Hechos 12, el verso 5 al 19. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oración. ¿Se digan qué importante es la oración congregacional? Qué importante la oración comunitaria. ¿Por qué cree que
unimos los lunes a las 6 de la tarde a orar. Y animamos a todos los hermanos a orar. Porque es importantísima la oración por la iglesia, por los hermanos, por las almas que no conocen a Dios. Y dice la palabra del Señor que la iglesia estaba orando por él. Verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y sabiendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Recuerden que el rey Herodes había matado a uno de ellos, a Jacobo, hermano de Juan, y eso le agradó a los judíos. Entonces Herodes, viendo que le había agradado que hubieran matado a un discípulo del Señor, dijo: esto les agrada a los judíos, pues ya sé cómo me voy a ganar a todos los judíos. Mandó a apresar a Pedro y dijo: a este lo voy a matar pasando la fiesta de la Pascua. Pero lo aseguró bien, porque él pensó que a lo mejor iban a tratar de sacarlo. Pero recuerden que nuestras almas no son carnales, sino son ¿qué? Espirituales. ¿Poderosas en quién? En Dios. ¿Para qué? Para derribar toda fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios, y traer todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Herodes estaba en contra de Dios, de lo que se hablaba de Dios, y por eso quería destruir a los discípulos, pero no sabía que se estaba enfrentando contra un Dios todopoderoso. Entonces, ¿qué pasó? Dice ahí que Pedro salió libre, y cuando llegó ahí a esa segunda cuadra, el ángel lo dejó y él reaccionó. Y entonces vea lo que hace. Verso 12, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos haciendo ¿qué? Orando. ¿Cuántos estaban orando? Muchos. Fíjate qué importante es la unidad congregacional en la oración. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y miren lo que dijeron los demás discípulos. Y ellos dijeron: ¿estás qué? No creían. ¿Por quién estaban orando? Por Pedro. Dios obró a favor de Pedro, lo sacó de la cárcel, se los presentó a los discípulos que estaban orando. ¿Y qué pasó? No creyeron. Vea cómo la duda entra en el corazón de las personas, porque estaba su vida en peligro. ¿Cómo va a salir si está encerrado, amarrado en la cárcel y lo están cuidando un pelotón de soldados? Están loca. Pero recordemos que nosotros servimos a un Dios sobrenatural, todopoderoso, que hace cosas de una forma que sobrenatural. ¿Qué quiere decir sobrenatural? Que es algo fuera de lo que estamos acostumbrados nosotros a ver, de una manera extraordinaria. Así es nuestro Dios. Entonces vemos que a veces la duda
por el peligro, por la situación, por lo que la gravedad del caso entra en el corazón de los creyentes. Y puede ser así. Al familiar de una persona está muy enferma, está en coma, y de repente llego, ¿qué creen? Que ya reaccionó. Y no creen, está loca, pero si estaba bien grave. Si los médicos ya habían dicho que estaba desahuciada, que ya no lo querían, que ya se lo llevaron a su casa a morir. Y resulta que en su casa Dios hace una obra extraordinaria y aquella persona se levanta por el poder del Espíritu Santo. Ese es nuestro Dios. A ese Dios servimos, al Dios Todopoderoso. Y dice la palabra del Señor en el verso 15, ellos le dijeron, estás loca, pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel, todavía dudaban, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos, sorprendidos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Dio su testimonio y se fue a otro lugar para evitar que fueran a perjudicar a sus compañeros, porque sabía que en el momento en que se diera cuenta el rey Herodes que no estaba, lo iban a buscar por todos lados, en todas las casas. Y así sucedió. Y sabía él que el primer lugar que iban a ir a buscarlo es en la casa donde sabían que se reunían los discípulos. Verso 18. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Imagínense, al día siguiente los soldados están ahí con las cadenas, pero ya no está Pedro, porque uno de ellos estaban encadenados a las manos de los soldados. Y luego las puertas están abiertas y Pedro no está. Y todos los soldados ahí, ¿qué pasó? No, pues yo no lo vi salir. Y tú, no, yo tampoco lo vi salir. No, pero si estaba durmiendo contigo. No, pero yo lo sentí. Empezó imagínense el terror en ellos, porque Dios hace una cosa sobrenatural. No entendían. Dice ahí el verso 19, mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, él lo buscó por todas partes, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos ¿a dónde? A la muerte. Enojado. Ven lo que hace Dios. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Vemos cómo Dios abre puertas que nadie puede abrir. ¿Quién podía abrir una puerta en medio de un batallón? Tenía encerrado en la celda, atado con cadenas de manos a un soldado, y luego otra puerta y otra guardia de soldados, y la puerta de hierro que estaba a la calle y otra guardia de soldados, y nadie lo vio cuando salió. Vea cómo Dios a veces nos hace invisibles a los enemigos, porque nuestro Dios es un Dios todopoderoso, un Dios sobrenatural, y hace cosas sobrenaturales. Entonces vemos que Dios obró por la oración, por el clamor de la iglesia que estaban haciendo, y Dios actuó en favor de Pedro. Por eso repito el poder que tiene la oración congregacional. Por eso no les pese venir a adorar en los días de oración. ¿Qué fue lo que movió a Dios para abrir las puertas de la cárcel a Pablo y a Silas? La alabanza y la oración. Porque ellos alababan, dice, oraban y alababan a Dios, cantando salmos e himnos. Y de ese momento, ¿qué hizo Dios? Desató un temblor que hizo temblar los cimientos de la tierra. Se le soltaran las cadenas de las manos, se le soltaran las cadenas de los pies, y se abrieran las puertas de la cárcel. Vea el poder de la alabanza y el poder de la oración. Eso es lo que mueve el brazo de Dios para hacer cosas sobrenaturales en favor de sus hijos. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Eso es lo que debe de cuidar, orar y alabar a Dios en todo tiempo. Hermanos, en la actualidad
muchísima gente, muchísimas personas, al verse en necesidad o en apuros, acuden a la hechicería, a la brujería, al tarot y a otros a la idolatría, haciendo mandas, haciendo ofrendas a imágenes muertas que tienen ojos y no ven, orejas y no oyen. Hacen ofrendas y mandas a esas imágenes en vez de buscar al Dios Todopoderoso. Dice la palabra eso en Jeremías, que en Jeremías capítulo 10 verso 5, que esas imágenes no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. ¿Por qué? Porque están muertas. Son obra de manos de hombre. Es decir, las hizo un hombre, las pintó un hombre. Por eso se llaman imágenes. Es como el artista se la imaginó. Pero dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 10 verso 5 que no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. Y todavía le recomienda al profeta: no les temáis. Porque lo que pasa es que cuando somos niños, nuestros padres nos enseñaron esa religión tradicional. Incluso nos inculcaron temor a esas imágenes. Te va a castigar la Virgencita, te va a castigar el Santito si no vas a misa. Pero vemos que la palabra de Dios nos quita esa venda espiritual y dice: no tienen poder ni para hacer el bien ni para hacer el mal. No les temáis. No les temáis. Entonces vemos que muchísimas personas acuden a todas esas cosas, a la brujería, a la hechicería, a la consulta al tarot, o bien a la idolatría, en vez de buscar y clamar al Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, al único que puede abrir puertas que nadie puede abrir, y al único Dios que puede cerrar puertas que nadie puede ¿qué? Cerrar. Nadie. Vamos a ver un ejemplo de cómo una puerta, Dios cierra una puerta que nadie puede cerrar. Vamos al libro de Génesis, capítulo 7, verso 12 al 16. Vamos a ver este ejemplo rápido, así brevemente. ¿Lo tienen? ¿Lo tienes, Martín? Sí. Aquella hermana, ¿lo tiene? ¿Ya lo tienes, hija? ¿Ya lo tienen? Pero se fijan qué importante es traer la Biblia, porque ahí aprendemos. Ahí aprendemos, y solamente así vamos a poder compartir la palabra. ¿Ya? Génesis 7:12. Dice la palabra del Señor: y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. En este mismo día entraron Noé y Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Ellos y todos los animales silvestres según sus especies, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, toda ave según su especie, y todo pájaro de toda especie. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Verso 16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como les había mandado Dios. Dios les ordenó a esos animalitos que subieran a la barca. Imagínense, ¿cómo le iba a hacer a Noé para arrear a tanto animal? ¿Cómo le iba a hacer para arrear a un león? Imagínense, a un tigre, a una serpiente cascabel. Dios les ordenó. Eso nos da a entender el poder de Dios que tiene sobre la naturaleza, sobre los animales, sobre las personas y sobre todo el universo. Sigamos leyendo. Y vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2 de toda carne en que había espíritu de vida. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne, vinieron como le había mandado Dios. Y Jehová cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿Quién más la podía cerrar? Imagínense, estaba todo aquello inundado, la barca ya estaba flotando.
lleno de agua, la tierra y el arca flotando. ¿Quién iba a poder entrar a esa gran cantidad de agua y cerrar la puerta? Y dice ahí más abajo que Dios la cerró. Dios cerró la puerta de una manera sobrenatural. Muchas veces Dios, ¿para qué cerró la puerta del arca? Dios, ¿para qué? Piensa. ¿Para qué? Para proteger a Noé y a su familia y los animales. Dios a veces va a cerrar puertas en nuestras vidas para nuestra protección. A veces nosotros no lo vamos a entender o no lo queremos entender, pero si ve Dios que no nos conviene, Él nos cierra la puerta. Es como un padre, sabe que aquello que va a hacer su hijo no le conviene y le dice no, pero papá, no, le niega el permiso, le cierra la puerta. Dios de igual manera nos cierra la puerta. A veces puede ser que te despidan de un trabajo, pero Dios te abre la puerta en otro mejor. Dios cierra puertas para nuestra protección, pero abre puertas para nuestra bendición y nuestra salvación. Dios abre puertas para nuestra bendición y nuestra salvación. ¿Para qué cierra puertas? Para nuestra salvación y nuestra bendición. No, mi hijo. ¿Para qué cierra puertas? Para protección. Para nuestra protección. ¿Y para qué abre puertas esta fila? Para nuestra bendición y nuestra salvación. Fíjense bien lo que hace Dios. Todo tiene un propósito. Todo lo que hace Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y son propósitos de bien. Porque la palabra de Dios dice que Dios tiene pensamientos de ¿qué? De bien para nosotros, no de mal. Entonces Dios cierra las puertas ¿para qué? Para nuestra protección. Y abre puertas ¿para qué? Para nuestra bendición y nuestra salvación. Vemos qué maravilloso es Dios. Dios es maravilloso. Dios es el que tiene el control de nuestra vida, hermanos. Dios es el que tiene el control de nuestra vida. Nada pasa sin su voluntad. A veces nos van a pasar cosas que no nos agradan, pero dice la Escritura en el libro de Romanos que todas las cosas que acontecen es ¿para qué? Para nuestro bien. No sabemos por qué, pero a veces suceden para nuestro bien. Dios quiere cuidarnos, Dios quiere protegernos, y a veces nosotros no entendemos y pensamos que no podemos alcanzar a aquellos que queremos, pero a lo mejor es para nuestro bien. A lo mejor Dios no permite que te cases con aquella joven que la sueñas, pero no permite porque es para tu bien. ¿Por qué? Porque muchas veces te vas a divorciar, o al rato esa mujer va a cambiar. O a veces el hombre no permite que te pero ese muchacho era bien guapo, ojos azules. Pero no permite Dios, porque al rato te va a maltratar, te va a golpear, se va a volver un alcohólico, no te va a mantener, lo vas a tener que mantener y al rato te va a enviciar a ti. Dios cierra puertas para nuestro bien y abre puertas para nuestra bendición y para nuestra salvación. Desafortunadamente mucha gente acude a otras cosas en vez de buscar al Dios Todopoderoso. Y nosotros debemos de clamar, no importa en cuál situación estemos viviendo, no importa si traes problemas graves, no traes problemas, si tienes familiares enfermos, si te has quedado sin trabajo, si está haciendo frío, si está haciendo mucho calor, si te quedas lejos de la iglesia, no importa, tú sigue creyendo en Dios, sigue confiando en Dios, síguele sirviendo con todo tu corazón, porque Dios hace cosas maravillosas para los que le aman y para los que le honran. Vemos cómo Dios hizo cosas maravillosas con Pablo y Silas, porque él sabía que eran hombres fieles, que lo amaban y lo honraban donde quiera. Imagínate Pablo alabando, cantando canciones y orando en la cárcel, amarrado de cadenas de pies y manos, y el calabozo de más adentro, oscuro, húmedo y lleno de ratas y bichos ahí. Pues está loco este hombre. No,
Él sabía en quién había confiado. Imagínate Pedro encerrado allá, amarrado también de las manos de los soldados y encerrado en la cárcel y bien custodiado por soldados. Pero él sabía que el Dios Todopoderoso en el cual él confiaba iba a hacer algo de tal manera que pudiera ser libre. Y Dios lo rescató de la muerte, porque Herodes quería matarlo, quería fusilarlo, destruirlo, matarlo en plena plaza pública para él sentir que era el poderoso. Pero nadie puede ser más poderoso que Dios. Y Dios dijo: no, te voy a demostrar que yo soy el Todopoderoso, y ni cuenta te vas a dar cómo voy a sacar a mi hijo de esas cárceles, de esas prisiones, de esas cadenas. Y vemos que cómo Dios hace cosas extraordinarias. Y si nosotros amamos y honramos a Dios sin importar la situación que estemos atravesando, así como Pablo, como Silas, como Pedro, Él abrirá la puerta y romperá cadenas de adicción, de alcoholismo, de escasez, de enfermedad, de pobreza, de ansiedad, de tristeza, de depresión, puertas de fracaso, cadenas de fracaso y de todo mal, de todo lo malo que el diablo haya puesto o traído a tu vida. Dios es el único que puede romper esas cadenas y librarte de esas prisiones en que el enemigo te ha puesto. No olvidemos que la palabra de Dios dice en 1 de Juan 3:8 que para eso apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer todas las obras del diablo. Pablo y Silas fueron encadenados por una obra de Satanás. ¿Por qué? Porque ellos habían echado fuera aquel espíritu de adivinación. Entonces él actuó en su contra, levantando a la gente en contra de ellos para que fueran encerrados y fueran encadenados. Pero ellos sabían en quién confiaban, alabaron y adoraron a Dios en medio de la cárcel, y Dios hizo que temblara la cárcel y sus cadenas y las puertas se abrieran. Pedro adoraba y honraba a Dios, y dice que Herodes lo quería matar, pero Dios dijo: no, yo soy el Todopoderoso y yo tengo control sobre todas las cosas. Y quedó avergonzado Herodes, porque se cumple la palabra que nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para deshacer todas las obras del diablo. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10, dice que el Señor Jesucristo vino ¿para qué? Para darnos vida, y vida en abundancia. Ese es el Dios que nosotros adoramos. En Romanos 14, 17 dice que Él traerá gozo en el Espíritu Santo a tu vida. Si tú honras y amas a Dios, no importando la circunstancia en la cual te encuentres, Él traerá paz y gozo en el Espíritu Santo a tu vida. Ese es el Dios al cual servimos y adoramos. Amén. Dan un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Te adoramos, Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús. Ponte de pie, por favor. Levanta tus manos al cielo. Vamos a adorar al Todopoderoso, a ese Dios invisible que hace cosas sobrenaturales, a ese Dios vivo y poderoso que hace cosas sobrenaturales y portentosas en favor de sus hijos, en favor de los que le honran y lo aman. Precioso Dios, te adoramos y te bendecimos. Dios, que son los cielos y la tierra,